¿Y tú cuánto tiempo te regalas para nuevas ideas? Meditemos 20 minutos. En esta ocasión hablaremos sobre el libro Aprende a aprender de Guillermo Mitchell, que se enfoca en el área de pedagogía. Brevemente sobre el autor, Guillermo Mitchell nació en 1934 en Chihuahua, México. Es licenciado en Humanidades, maestro en Antropología y doctor en Filosofía. Se dedicó principalmente a la docencia en la IDEC de Guadalajara y en la UNAM y la UAM de la Ciudad de México. Y también un cargo muy importante fue consultor civil del Ejército Zapatista en Chiapas de la EZLN. Y bueno, un brevísimo contexto sobre este movimiento que es el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual inició con un levantamiento de armas el 1 de enero del 94, el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. En él exigían que las tierras fueran devueltas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las etnias de Chiapas y del resto del país. Esto provocó que el gobierno reaccionara enviando tropas para sofocar la rebelión, pero la sociedad se movilizó para detener el enfrentamiento y a los 12 días se declaró el alto al fuego. Este movimiento resultó más bien finalizó en 1996, 2 años después, con los acuerdos del derecho y cultura indígena, donde el Estado reconoce a los pueblos indígenas constitucionalmente de gozar su autonomía, así como la fundación del Congreso Nacional Indígena. Es decir, gracias a este movimiento es que por fin constitucionalmente se le dio reconocimiento a la cultura indígena en nuestro país, en México. Y bueno, ya hablando sobre el contenido del libro, en él contiene una breve introducción y está dividido en cinco capítulos. Y bueno, comenzando por la introducción, nos agrega una cita el autor de H.G. Wells que dice, la civilización es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Ya el autor nos dice que debemos captar nuestro sistema como un medio ecológico cuya ley es la del equilibrio, donde colaboramos para mantenerlo o para hacernos cómplices de su deterioro físico, social, económico, político y cultural. Nos dice que el proceso educativo se debe comprender como una búsqueda personal para ascender a niveles superiores de conocimiento, de responsabilidad, solidaridad y libertad. Dice que la organización en grupos propicia que se comprenda la estructura social a través de la propia experiencia, para que las y los estudiantes evalúen por sí mismas su capacidad de asimilación de conocimientos y de responsabilidad. Nos advierte que los sistemas educativos producen robots manipulables para facilitar la tarea a los y las educadoras o de cualquier autoridad que se valdrá de drogas, alcohol y televisión para ser obedecidos sin chistar, y si esto no les bastará, mediante ejércitos sedientos de sangre humana. Dice que aprender es cambiar, y nada nos causa más miedo que el cambio, ya que transforma nuestros hábitos, costumbres, valores, nuestra concepción del mundo y de la vida. Por tal motivo, el miedo es el primer enemigo del conocimiento. Dice que todo lo que somos proviene de la experiencia. Has aprendido a gozar y a sufrir por experiencias alegres y tristes, y si haces una lista de las cosas que sabes, podrás darte cuenta que nadie es tan ignorante que no sepa nada. El ambiente de aprendizaje tiene mucha importancia, por lo que hay que construir una atmósfera que propicie aprender más, en menos tiempo, más fácil y profundamente. También nos hace una recomendación musical que se llama Se vive solamente una vez de José Palacios, la cual recomiendo que la escuchen porque es de esas canciones viejitas pero bonitas y además la letra es muy bella. Entonces, terminando este video, escuchen esa canción. Y bueno, ya empezando por los capítulos, en el primero nos habla sobre qué es el aprendizaje. Dice que es absorber nuestras experiencias para que se queden en nuestra vida y nos cambien de alguna manera. No se trata de tener experiencias en cantidad, sino en calidad, vivirlas en profundidad
con conciencia y presencia de todos nuestros sentidos. Y bueno, nos incluye un listado de los tipos de aprendizaje que existen, o al menos los que él menciona en su libro. El primero es el condicionamiento, que es aquel que genera estímulos para producir una reacción. Está el ensayo y error, que genera experiencias para evitar caminos que resultaron equivocados. La comparación es reflexionar las experiencias ya vividas y sacar una conclusión de ellas. La imitación consiste en repetir un ejemplo hasta conseguir un estilo propio. Y finalmente está el de conceptos, que estudia las ideas, principios y teorías que se han elaborado hasta nuestros días. Entonces, hay diversos caminos por los cuales nosotros podemos adquirir conocimiento, tener ese aprendizaje deseado de lo que sea que nos interese. Puedes enfocarte en solamente uno de ellos si es que ya te ha funcionado, ya te sientes cómoda, cómodo con los resultados y tu experiencia en general ha sido satisfactoria. O dependiendo también del tema que quieras aprender, puedes aplicar uno u otro, o inclusive puedes hacer una combinación de estos 5 tipos de aprendizaje para conocerte mejor a ti misma, a ti mismo, y ver con cuál funcionas mejor. También nos dice que algo importante es la motivación, que hay que cambiar el no puedo porque cometo errores por un puedo aunque cometa errores. Nos pide que nos preguntemos ¿por qué quiero aprender? Para lograr una actitud que te facilite el aprendizaje, hay que establecer con seguridad y en orden de importancia lo que buscas alcanzar. Y yo, por ejemplo, aquí puse, no sé, que tal vez buscas estabilidad económica y emocional. O sea, el tener mejores ingresos es lo que te motiva a aprender algún programa de diseño o algún tema en específico de tu carrera o de tu trabajo. O también puede que te interesen los temas de psicología porque quieres entenderte a ti misma, ¿no? En profundidad tal vez te sientes con esa capacidad de tú misma resolver los conflictos emocionales, mentales que tienes. Entonces, si tienes claras las ideas o bueno, las razones por las que quieres aprender, te será más fácil a la hora de estar estudiando. Y bueno, para esto nos pide que ordenemos nuestras ideas o nos aconseja que para lograr ese aprendizaje ordena tus ideas, por ejemplo, haciéndote estas preguntas y claro, respondiéndolas. ¿Por qué quieres aprender? ¿Por qué quieres aprender eso? ¿Qué debes hacer y evitar para lograr ese aprendizaje? ¿Eso en qué te va a servir? ¿Cómo puedes aprovechar las experiencias que has tenido para ese nuevo aprendizaje? Y algo muy importante, ¿cuándo vas a empezar? Teniendo claras las respuestas, podrás organizar mejor tus actividades para lograrlo. También nos menciona o nos invita a reflexionar cuál es el conocimiento más valioso, habiendo tantos temas, tantas disciplinas tan interesantes en el mundo. ¿Cómo se puede clasificar lo que sería mejor, ¿no? Para ti y para el mundo, ja, por así decirlo. Dice que una característica de las personas realmente sabias, con amplios conocimientos, es su capacidad para distinguir qué conocimiento tiene precisamente más valor y cómo aplicarlo. Para el autor nos dice que el conocimiento más importante será aquel que nos ayude a comprender nuestra vida como un camino penoso que nos lleva hacia algo más allá de nosotras, nosotros mismos, el que ayude a ver en profundidad a las personas y los eventos, distinguir entre un hecho y una opinión, la evidencia y la propaganda, lo lógico y lo absurdo, a compartir nuestras ideas y escuchar otras, haciendo preguntas penetrantes o resolviendo problemas profundos, el que ayude a dar sentido a los hechos cotidianos de nuestra existencia, a la vida, al trabajo, al dolor, a la muerte, a la enfermedad y la muerte. El que ayude a crear solidaridad entre las personas, entre las naciones y permita desarrollar lazos afectivos. El que permita conocer dónde está la enfermedad social y cómo se ha adquirido, no solo para aliviar el dolor, sino también para curarlo. El que ayude a reforzar la responsabilidad personal y social y nos haga aceptar las consecuencias de nuestros actos o de nuestras omisiones.
Y finalmente, el que te ayude a administrar mejor tus recursos, el tiempo, la energía, la comida, la atención. El conocimiento que adquieras tiene que ayudarte a estos incisos. Ese es el conocimiento que para el autor es el que vale más la pena. Y yo personalmente aquí señalo el inciso D y el G, que me parece que es algo que puede beneficiarte en lo personal y puede impactar en lo, en lo colectivo. Continuando en el capítulo 2, dice que la educación debería enseñarse como praxis, que es la reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo, como afirma Paulo Freire, ya que nadie debe pensar por nosotras, ni ver, ni hablar, ni actuar. La educación es un proceso de liberación, de autoliberación individual, grupal y social. No solo es la transmisión de conocimientos. Nos habla sobre la memoria y la atención. Dice que la memoria es recordar experiencias pasadas y retener lo aprendido para utilizarlo, por lo que las cosas importantes deben ser almacenadas con cuidado, orden y disciplina. Dice que para facilitar recordar, debes organizarte y ejercitar precisamente la atención. Y para este punto yo recomiendo ampliamente la película de Memento de Christopher Nolan, la cual habla específicamente o relata o nos ayuda a visualizar esta importancia, este impacto tan fuerte que tiene la memoria, los recuerdos, las experiencias que hemos tenido para saber quiénes somos, para que todos los días no tengas que experimentar tanto lo horrible como lo bello para formar tu personalidad. Creo que también nos habla tanto del pasado, que es la memoria, el presente e inclusive el futuro. Entonces es una película muy, muy interesante, debatible, que es lo que me encanta de este tipo de películas. Entonces, 11 de 10 sí o sí la tienen que ver. Eh, También nos dice que ayudemos a nuestra memoria. No dejes que tu mente te distraiga del momento presente. Haz que las ideas tengan un sentido personal para ti. Utiliza mnemotecnias, que son palabras clave, y utiliza las nuevas ideas discutiéndolas, escribiéndolas o proyectándolas al exterior de alguna manera. Y una vez que inicies con el estudio, no lo abandones, porque esto, claro, si no refrescas los nuevos conocimientos día tras día, pues comenzarás a olvidarlos con los nuevos sucesos que experimentes. Entonces tienes que revivirlos. Aquí añado uno de los tantos croquis que aparecen en el libro, que son muy, muy gráficos en cuestión de expresar las ideas. En este caso, esta tiene por título, esto se llama concentración, entre paréntesis, que vemos aquí a una persona que parece ser que está leyendo, pero que también está viendo el fútbol, pero que también pues tiene compañía, ¿no? Está escuchando música, pero a su vez, además de todos estos factores externos, estas distracciones, también tiene distracciones internas, que en su mente está pensando tal vez en su novia, en que tiene hambre, se le antoja una torta, un refresco, un agua, lo que sea. Entonces, pues habría discusión si realmente se puede ser multitask o sí, o sea, que puedas hacer varias actividades a la vez sin que perjudique la adquisición de la información de cada uno de ellos, ¿no? O sea, si realmente viste el fútbol, si realmente escuchaste esa canción, o bueno, la que yo recomendé, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente la escuchaste? ¿Realmente estabas viendo la película? ¿O estabas pensando en otras cosas? ¿O también tenías que leer cierta información? Entonces, bueno, aquí dejo ese ejemplo de los croquis que, repito, muy, muy, muy buenos, muy cómicos también. Nos habla también sobre la importancia de aprender a leer. Dice que leer es un diálogo interno con un interlocutor, interlocutora ausente. Es decir, la lectura es un diálogo que está teniendo el autor contigo a través de un texto
pero que lo escuchas en tu mente. Entonces es un proceso sumamente interesante y entretenido porque como realmente lo tienes que tener presente, ser consciente de las palabras, del diálogo, del mensaje, pues yo lo podría considerar como un tipo de meditación en la cual te sumerges en el tema que el autor te quiere compartir. Entonces, nos aconseja, prepárate leyendo el índice u ojea el libro, formúlate preguntas mientras lees, sin culpa, subraya, dibuja o escribe en las partes que llamen tu atención, explícate a ti misma lo que acabas de leer para comprobar que lo has entendido. Y finalmente, así como periódicamente revives recuerdos bonitos o feos, repiensa tus partes favoritas del texto, las que no te gustaron, las que te hicieron reflexionar o las que te hayan dado información valiosa. Nos dice que aprendamos a escuchar. Prepárate leyendo sobre el tema para que entiendas más y mejor. Concéntrate en el discurso y no en la persona. Escucha sin un prejuicio. No te cierres, pero tampoco aceptes todo. Mantente alerta física y mentalmente. Escucha, piensa y escribe las ideas que hayan sido relevantes para ti. También aprende a tomar apuntes. Ahórrate tiempo escribiendo con calma y claramente para que después no tengas que descifrar o adivinar y evites pasar a limpio. Presta atención a la repetición de ideas o conceptos y ahórrate esfuerzo anotando solo lo que tú piensas utilizar o necesitar. Que no te distraiga que las demás personas parece que escriben todo como si todo fuera muy importante. Para ellas tal vez sí lo sea. O incluso hay personas que no escriben nada, que pues tú no sabes si ya habían tomado esa clase, ya tienen esas ideas o no sé, pueden ser miles de causas. Lo importante es que tú sepas por qué si escribes o por qué no estás escribiendo y no simplemente llenes de información tu libreta que después ni seguro ni la vas a leer. Aprende a redactar ensayos. Nos dice que para comunicar con efectividad tus ideas tendrás que aprender a organizar tu pensamiento. Nos dice que no tengas miedo a criticar, evaluar, atacar, defender, asentir o disentir alguna idea de la autora. Esto que está pues muy mal visto actualmente, el estar como juzgando, criticando, es súper importante y es algo necesario, hay que hacerlo porque claramente tenemos diversidad de ideas, de pensamientos y de ideologías y lo más sano es debatir, decir yo no creo, yo sí creo, defender tus propias ideas porque eso nutre el pensamiento de la comunidad, eso te ayuda inclusive a la creatividad. Entonces es importante juzgar, aunque algunas personas no crean que se debería hacer, que no te deberías enojar, que todo debería ser este positivo, todos deberíamos estar de acuerdo, ¿no? Es importante disentir. Nos dice que hay que aprender a presentar exámenes. Llega segura, seguro de tus conocimientos y bien importante, dueña de tus emociones después de haber descansado suficientemente. No creas que tu memoria va a funcionar al 100%, por tanto, no te desesperes si algo se te olvidó. Planea el uso del tiempo de acuerdo a las preguntas que sean más rápidas y las más tardadas en resolver. Y no te sientas mal si las demás personas terminan antes que tú. Como dije, tienes que concentrarte en ti. Tú sabes por qué te tardas más o por qué te tardas menos. Eh, Continuamos con el capítulo 3. En él nos agrega esta frase del poeta Antonio Machado que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Es decir, yo con esto entiendo que nadie va a vivir tu vida, aunque sea muy difícil, tengas miedo, hay que tomar decisiones y lo mejor sería que sean decisiones basadas en lo que tú realmente sientes y piensas, porque los resultados van a ser tanto positivos como negativos, pero serán tus resultados, serán eh,
pues digamos, la conclusión del camino que has decidido forjarte, de las cosas que has dicho o has hecho. Entonces es una forma de comprobar tu propia ideología, si te funciona o no te funciona. Entonces es importante lanzarte y sí recibir consejos en la medida que tú los consideres buenos, aceptables, también de las personas de quienes vengan, pero siempre lo mejor es hacer tu propio camino y pues tampoco sufrir por las malas decisiones que seguramente vas a tomar, porque sí o sí siempre hay. Entonces nunca sabrás si fue buena idea o mala idea hasta que no las realizas. También nos advierte sobre las limitaciones y los obstáculos que se encuentran en el aprendizaje. Dice que la desorganización provoca olvido, descuido e irresponsabilidad. La inconsistencia aleja tus ganas de estudiar y aumenta tus deseos de huir. Evita el estudio superficial, que es muy aburrido. Busca otros libros, películas o videos de tu tema. Las distracciones te alejan de la concentración y la constancia. Y evita el memorismo, pues nunca te desarrollará conciencia crítica ni cambios. Eso de solo estar absorbiendo información y escupiendo nombres, fechas, hechos, no sirve de nada si tú, basado o basada en tu ideología, tus valores, lo tienes que juzgar. Tienes que decir si te parece bueno, malo, bonito, feo, justo, injusto, eh, para que te formes un criterio, que no será el criterio tal vez de la mayoría o tal vez sí, pero lo tienes que tener para entenderte y para que te des cuenta cómo es que ves el mundo. En el penúltimo capítulo, el cuatro, sí, dice que es necesario aprender a reflexionar y a relacionar información aislada para construir un sistema sólido de conocimientos, como los ladrillos para edificar una casa. Tener esa actitud en la búsqueda de la liberación es lo que se llama compromiso. Es una cita que añade el autor, otra vez, de Paulo Freire. También nos habla sobre esta distinción o esta evolución del pensamiento esponja al pensamiento crítico. Y creo que me parece muy atinado tanto el, el título, esta connotación, este adjetivo de esponja, con la caricatura de Bob Esponja, de la cual soy muy, muy fan. Creo que describe perfecto todos los hilos de los episodios, este tipo de pensamiento. Y por otro lado está el pensamiento crítico, que igual yo creo que coincide y queda perfecto con esta otra caricatura de la cual me encanta, que es Daria, que también obviamente recomiendo ambas y pues podrían darse cuenta sobre este tipo de distinción de los temas que tratan. Nos dice que no hay ningún sabio que lo sepa todo, ni alguien tan ignorante que no sepa nada. Y volviendo con este ejemplo de Bob Esponja, pues podríamos juzgar, o al menos yo así lo hago, de que pues no es tan tonto el personaje que se piensa que es así, ¿no? Que es Patricio. Aquí, por ejemplo, en un capítulo se ve que reconoce figuras geométricas, es decir, tal vez no domina otros temas más complejos, más profundos, inclusive metafísicos, pero sí entiende su entorno y sí logra eh, absorber conceptos, en este caso geométricos, ¿no? Entonces, creo que queda perfecto con lo que el autor nos quiere decir. Y también señala que pensar críticamente significa buscar causas, efectos, contradicciones, sofismas, altura y profundidad, que para esto, como digo, recomiendo Daria, en la cual podemos ver que señala muy, muy bien todos estos tipos de problemas que conllevan a tener otro tipo de conocimientos, otro lenguaje, otra actitud inclusive. Entonces, pues recomiendo ambas y también nos dice que en este capítulo nos dice que pensar es actuar internamente, dialogar con una misma para organizar la información que ha penetrado en nuestra mente.
Como decía, leer es tener este diálogo con otra persona, pero pensar lo que hacemos todo el tiempo, todos los días, cada segundo, cada minuto, es lo mismo, pero con nosotras mismas. Entonces, a medida que seamos conscientes de este proceso, podremos darnos cuenta de cómo están las ideas allá adentro y qué tipo de ideas tenemos, ¿no? Para que cuando querramos utilizar esas ideas para lograr nuestros objetivos, nos sea muy fácil distinguir y controlar los pensamientos. Finalmente, en el capítulo 5, muy corto, nos dice que hay que analizar teóricamente las decisiones de otras personas y nuestras sobre los hábitos, actitudes y habilidades para lograr los resultados deseados. Nos dice que nos ayudemos, frena tu impulsividad, no hagas lo primero que se te ocurra, investiga alternativas antes de escoger un camino, confronta diversos puntos de vista, alguien externo puede ser más imparcial que tú misma, no esperes que todo venga de arriba, toma tus propias decisiones y llévalas a cabo, organízate, únete a otras personas, aunque no piensen exactamente como tú, y transforma o intenta transformar tu medio ambiente. El punto es que te lances para comprobar, para tener ese resultado si fue buena idea o mala idea. Solo así podrás darte cuenta y tener la certeza de la realidad, de tu realidad, porque eh, tal vez muchas personas podrán hacer o tomar la misma decisión, pero los resultados van a ser muy diferentes, por lo que siempre será importante que tú misma, tú mismo veas la película, tomes esa clase, salgas con tal persona para que tú, de acuerdo a tu contexto, tu personalidad, obtengas los resultados y lo puedas juzgar de acuerdo a lo que tú viviste. Nos dice que hay que hacer comunidad. Nadie se educa sola y nadie educa a los demás, nos educamos en comunión, es decir, el conocimiento de los expertos, los académicos, todo entre comillas, no es más que la acumulación de otras personas y esas personas adquieren conocimiento a través de otras personas, entonces todo es un cúmulo de conocimiento copiado y renovado y bueno, entonces es bien importante tener eso en claro. Dice que se debe crear una comunidad de trabajo intelectual y práctico. Sin embargo, no puede haber colaboración sin amistad, sin sinceridad, sin valores, sin respeto a las personas y a su derecho a ser activas, no pasivas de su propio crecimiento humano. Nos aconseja que se debe trabajar en una profunda, extensa y prolongada terapia organizacional. Bien importante, es necesario saber cortar o amputar miembros cancerosos de ser necesario. Es importante que ofrezcas tu experiencia o conocimientos para participar en forma activa cada día en la toma de decisiones que te afectan a ti o a tu comunidad si te es posible. Y finalmente nos dice, ve más allá. Es necesario que una comunidad esté en un perpetuo proceso de conflicto-reconciliación para lograr el aprendizaje. Durante los conflictos puedes descubrir las causas y sus efectos, y a medida que se avanza en la reconciliación, se descubren nuevos caminos para restablecer el equilibrio. Es decir, vuelve otra vez este miedo, este temor, estos nervios por equivocarte, por hacerlo, por decir algo, eh, por el miedo en el resultado. Pero al final, si resulta en un conflicto, en una mala decisión, solo así te podrás dar cuenta cuál sí era el camino correcto, ¿no? Cuál era el pensamiento que mejor unifica, como decía en un inicio, a las personas, que las lleva en un progreso que beneficia a la mayoría, etcétera, muchos ejemplos, pero es así, siempre va a haber un conflicto para que haya una reconciliación y el aprendizaje. Si no se aplica este camino de aprendizaje que vimos que era, por ejemplo, el error y ensayo, que es un tipo de aprendizaje, pues nunca se avanzaría. O sea, se tiene que tomar pues malas decisiones para darte cuenta cuáles son las buenas decisiones y así es un ir y venir para lograr
el famoso equilibrio. Y bueno, eso sería todo de mi parte, de acuerdo a las ideas que yo consideré relevantes del libro, pero como dije y aplicando lo que el mismo autor nos aconseja, tú tienes que leer el libro. O sea, no hay manera en que absorbas toda la información o inclusive yo diría la información que tú necesitas. O sea, estas ideas fueron las que conectaron conmigo, pero si tú te das esa oportunidad de gastar ese dinero en el libro o en la película o en ir a ver a tal función, lo que sea, podrás adquirir información que va dirigida hacia ti, que tú necesitas. Entonces, no te dejes influenciar, que evita la flojera, el miedo, los nervios de tener tú la experiencia. Puedes adquirir cosas tanto positivas como negativas, pero el aprendizaje siempre valdrá la pena, siempre será algo más que recordar que te atreviste a hacer y que obtuviste cosas interesantes. Como también dice el autor, intenta no distraerte. Espero que en esta, ay, perdón, esta media hora, dije que eran 20 minutos, pero pues bueno, me tardé un poquito entre que leía y mi opinión súper necesaria, ¿verdad? Pero ya saben, todo es mentira, la verdad. Entonces, pues dije 20 y tal vez sean 40. No, no es cierto, pero o sea, sí, ya casi para cerrar eso, o sea, aplicando lo que dice el autor, espero no hayas dejado que tu mente te distrajera con otras cosas externas o inclusive internas, o sea, mientras veías este video tal vez estabas pensando en que ya tienes hambre, que te gusta tal persona, qué estar haciendo o no, no sé. Intenta tener toda esta experiencia tanto visual como auditiva y mental. Intenta estar en el momento. Y también otra cosa bien importante, no tengas miedo a criticar, ya sé que está súper, es complejo, es complicado, pero tienes que practicar precisamente el criticar, el atacar, el defender, a sentir, disentir. Por ejemplo, con este video, o sea, yo considero que es bien importante conocer los puntos desagradables que la gente tiene que decir, o sea, al final todos tenemos ese lado horrible que tenemos ganas de explotar, de sacar pues lo más oscuro de nosotros y nosotras mismas, y creo que los medios de expresión sirven para eso, o sea, para sacar lo que traes, así no tenga nada que ver tu comentario con mi contenido o con este video, con el contenido de este video. Tú di lo que tengas que decir y le guste a quien le guste. Entonces, me parece que es algo bien interesante del ser humano que se ha polarizado muy cañón en cuestión de que solo se acepta una cara de la moneda, o sea, como si quisiéramos tapar el sol con un dedo cuando pues todos, para mí todos y todas tenemos lo mismo adentro. Entonces no me espantan los malos comentarios, ni las agresiones, ni nada. Como digo, me parece a mí algo bien interesante. Es de mis temas más fascinantes en todas las áreas. Verlas en cine, en música, todo el lado oscuro del ser humano. Entonces, pues con eso cierro mi video. Espero hayas adquirido algo, no sé, lo que sea. Este, y lo puedas aplicar, que eso es lo más importante que rescato del libro, de la praxis, o sea, lo que sea que escuchas, veas, leas, practícalo, piénsalo en tu día a día, así como piensas en el chiste que te acaban de contar o el video cagado que acabas de ver. Date unos segundos para dejar penetrar otros pensamientos en tu mente y a ver qué ocurre. Yo creo que te va a surgir la creatividad, te va a llamar la atención otros temas, vas a querer saber de otras cosas que antes, pues, la neta, nunca se te habían ocurrido. Entonces, pues nada, espero pues leer algún comentario, lo que sea. Y nos escuchamos en el siguiente título que me aviente. Bye.